Bienvenidos al tercer episodio de nuestro programa Bitácora en formato podcast. Esto en el marco de las celebraciones del 10º aniversario de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes. En este programa se pretende abordar temas culturales y sociales de la mano de expertos. En esta oportunidad contamos con la participación de la licenciada Mariana Salazar Macías. Ella es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles, egresada de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente, ha ido complementando su preparación académica y profesional en temas como conservación textil, gestión de colecciones, museografía, arte moderno, conservación de patrimonio metálico, entre otros. Ha participado en proyectos de restauración tanto en el sector público como el privado, entre los que destacan la intervención de escultura urbana de gran formato. Actualmente es la encargada del área de conservación en el Museo Leonora Carrington, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, en donde además de supervisar y coordinar labores de conservación preventiva y curativa y de restauración, dedica tiempo al estudio e investigación relativos a las artes plásticas y sus técnicas, la corriente surrealista y, especialmente, la vida y obra de Eleonora. Es apasionada del arte en todas sus expresiones, con un interés particular por la gestión cultural de nuestro patrimonio y la difusión educativa acerca de la importancia en la conservación de este. Pónganse cómodos. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, gracias por escucharnos en este tercer capítulo del podcast Bitácora. Mi nombre es Efraín, me encuentro con mi compañera Isabel y en este tercer episodio nos encontramos con una invitada muy especial, Mariana Salazar, que es la encargada del Departamento de Conservación y Restauración del Museo Leonora Carrington. Para comenzar este nuevo episodio me gustaría preguntar algo que constantemente nos dicen a nosotros, que es ¿cómo nace este interés por el amor y la conservación del patrimonio cultural dentro de tu persona? Hola Efraín, Isabel, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, sí, personalmente me nació el interés y tengo que admitirlo porque siempre he tenido un gusto, una admiración por las artes, pero pues personalmente nunca perseguí una cualidad artística propia, ¿no? Entonces siempre era mucho de visitar museos, investigar poquito, dejarme admirar por las artes, pero nunca me consideré un artista. Entonces cuando supe que había una profesión como tal que llevaba un grado de licenciatura en conservar este tipo de patrimonio, dije, creo que esto es lo que yo necesito. Entonces, pues sí, ya estando en la carrera, me di cuenta que pues mi perfil coincidía con los gustos que uno debe tener, con los intereses que nosotros como restauradores conservadores debemos tener. Entonces, bueno, lo que yo anteriormente había conocido un poco, me había adentrado un poco al mundo del arte, pues se complementó en mi experiencia se complementó perfecto, porque entonces ya no era solo saber apreciar el arte, sino también entenderlo, entender cómo se elabora una obra artística, qué cuidados requiere, qué hay detrás de toda esa preparación, cómo se acompaña con difusión y pues bueno, creo que la conservación es una parte muy importante para lograr que todo esto se dé exitosamente. Entonces sí, esa fue mi experiencia para empezar en esto. Está súper interesante, fíjate que me siento muy identificada por ese interés al arte, pero no ser buena en el arte, porque toda mi vida así me sentí, estaba impresionada por todo lo que el artista podía hacer, pero me sentí incapaz de poder expresar esa parte. Entonces me gustaría mucho saber cómo es que después de la licenciatura, cuál es el proceso para poder estar ahora en el área en la que estás, encargada de conservación de un museo tan, pues a mí para ser tan interesante y tan lleno de cosas. Sí, lo es, fíjate que eso es muy interesante y pues bueno, yo terminé la licenciatura y empecé a buscar trabajar en proyecto público, sobre todo proyecto privado, pero después ya quise cambiar un poco de rubro y pues empecé a buscar esta estabilidad en un museo, pero también porque yo me quería adentrar con todo lo que hay alrededor de la museografía. Entonces, bueno, pues empecé a tocar puertas, a dirigirme con las personas que me tenía que dirigir y bueno, contaba con la suerte para mí, que en realidad es algo infortuno para México, pero que para mí fue suerte porque yo llegué a ocupar el lugar que no existía de conservación. Entonces, bueno, este museo les platico un poquito, es algo nuevo, se inauguró apenas en marzo del 2018, así que pues realmente no había la necesidad de tener
una persona especializada en restauración y conservación como tal. Es decir, sí teníamos museógrafos, teníamos a personas preparadas que llevaban una preparación en conservación preventiva, pero bueno, pues afortunadamente yo llegué a un área donde estaba, por decirlo de una manera, en blanco. Entonces, yo tuve la fortuna en ese sentido porque yo llegué a, de alguna manera, hacer planes de conservación, dar seguimiento, a proponerles una nueva manera de catalogación. Ya más adelante les platicaré de algunas intervenciones que hemos hecho. Así que bueno, pues sí, así ha sido mi paso por el museo. Actualmente tengo un poco más del año y medio trabajando aquí y pues he tenido la oportunidad de participar en algunos proyectitos que creo que van a ser interesantes que les platique a lo largo de esta conversación. Mencionas algo que a mi parecer es un punto clave dentro de todo este campo de la conservación, restauración y de la multidisciplinariedad que ello implica, ¿no? En la mayoría de los museos en México o en muchos de los museos que tenemos dentro de la República, o me atrevo a decir dentro del Estado, pues no existe un departamento oficial de conservación, restauración, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso dentro del Museo Leonora Carrington que se acepta, ¿no? ¿Cuáles fueron esas ventajas o desventajas que tú tuviste al tratar de ingresar o al ingresar dentro del museo, ¿no? Te cerraron las puertas, te dijeron, no, no es necesario, ya tenemos al curador, o te dijeron, no, sí, lo necesitamos, es prioridad, es prioritario, tienes que estar acá. Sí, creo que más bien se hizo notoria la necesidad de tener a alguien que se enfocara en esa área, porque bueno, así como tenemos a un museógrafo, tenemos a una persona encargada de exposiciones, a alguien de servicios educativos, etcétera, no había alguien en esa área, en algo tan importante. Entonces, bueno, llego yo y se me abren las puertas, se empieza a exhibir esta necesidad de tener pues ciertos cuidados de conservación, por qué estas cosas sí nos convienen, por qué estas no. También sucede mucho que en este museo donde yo trabajo tenemos obra de Leonora, la mayoría de lo que tenemos de Leonora es obra metálica. Entonces, mucha gente piensa que la obra metálica, la escultura metálica y sobre todo la que vemos urbanamente, no necesita conservación. O sea, como el metal es algo muy resistente, es muy duradero, no necesita conservación. Entonces, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de irles explicando poco a poco que sí tenemos que conservar los metales y lo peligroso que puede ser un metal que no se ha conservado correctamente a la larga. Esculturas del tamaño como las que tenemos esculturas de 2, 3 metros, más o menos. Así que bueno, ha sido esto, valorizar no solo lo que tenemos, sino la manera en que tenemos que cuidar lo que hay aquí, porque a pesar de ser un museo reciente y que no siempre veamos la necesidad de restaurar lo que es nuevo, casi siempre la gente, no nosotros que nos dedicamos a esta área, ¿verdad? Pero la gente, los visitantes al museo, el sector turístico, piensan que restaurar viene cuando hay una necesidad de que algo ya está prácticamente destruido. Entonces, bueno, ha sido mucho también tratar de educar aquí a los chicos que trabajan con nosotros haciendo su servicio social, al personal del museo, en explicarles por qué es importante tener un plan de conservación y no solo eso, sino pues seguirlo lo más fielmente posible. Nos mencionas que el museo se creó en 2018, 2 años, ya casi 3. ¿Puedes platicarnos cómo emerge esta necesidad de tener un museo de Leonora en el estado de San Luis Potosí? Como por qué surge la idea y cómo se les ocurre, cómo la llevan a cabo y cómo plantean el proyecto del museo. Sí, fíjate que está interesantísimo por qué Leonora en San Luis Potosí, ¿no? ¿Qué tiene que ver Leonora en San Luis Potosí? ¿Y por qué en el Centro de las Artes? Pero bueno, les resumiré un poco el paso de Leonora por aquí, por San Luis Potosí. Leonora, como algunos sabemos, tenía una relación con Sir Edward James, y pues él como mecenas de varios artistas pues del mismo círculo de Leonora, de la misma corriente surrealista, conoce a Leonora y este personaje, Sir Edward James, tiene un interés muy especial por San Luis Potosí, sobre todo por la parte de la Huasteca, Xilitla. Él al llegar aquí y pues ver estos paisajes, ver la variedad en la flora y la fauna, le encantó, ¿no? Y entonces él hacía lo posible por venir aquí a San Luis Potosí, a Xilitla, y por ir construyendo su propio patrimonio. Y eso hizo que pues, sus propios amigos del círculo artístico también tuvieran que ver con San Luis. Y Leonora sabemos que llegó a México pues escapando, ¿no? Tratando de buscar un lugar donde pudiera refugiarse de pues, los terrores que vivió la pobre. Y llega a San Luis Potosí precisamente por invitación de Edward James, ¿no? Él es quien la va introduciendo a este lugar y pues ella va a pasar sus días en México, en el Estado de México, ¿no? En la Ciudad de México, perdón, en la colonia Roma.
Sin embargo, al morir Leonora, pues deja un montón, deja muchísima obra, porque, bueno, sabemos que Leonora la conocemos, algunos la conocen más por su pintura, ¿verdad? Tiene más obra pictórica que de cualquier otro tipo. Sin embargo, ya los últimos años de Leonora, cuando ella ya era mayor, pues se enfermaba, ¿no? Ya no estaba bien de salud y ella, de alguna manera, para tratar de costearse sus tratamientos médicos, surge la propuesta de hacer estos trabajos escultóricos con la ayuda de su hijo, Pablo, y con la ayuda de algunos escultores, ¿no? Que después se encargaban del proceso de fundición. Entonces, Leonora hace estas esculturas para tratar de sacar, de solventar sus gastos médicos, y pues bueno, desafortunadamente ella fallece, y todo lo que queda con su patrimonio, pues no se puede quedar así en una bodega, en un taller de fundición. Así es que su hijo Pablo Weiss, es quien tiene la iniciativa de donar parte de esa colección, y pues él viene a San Luis Potosí, sabe que San Luis Potosí es un lugar que ha sido importante para el desarrollo no para el desarrollo, sino para la expresión del surrealismo. Incluso turísticamente nos anuncian como visita a San Luis, estado surrealista. Así que Pablo viene a investigar qué pasa con San Luis, qué tenía que ver su mamá con San Luis, y conoce el Centro de las Artes. Él ya tenía la idea de hacer un museo con la obra de su madre, entonces le presentan el Centro de las Artes. El Centro de las Artes de San Luis Potosí es una antigua penitenciaria que se construyó a finales de los 1800, no tengo el dato aquí, pero muy antigua, ¿no? Y pues pasaron muchos personajes por aquí, eventualmente se cambió de ubicación la penitenciaria y esta queda pues abandonada en desuso. Más adelante se tiene una iniciativa para restaurar todo este inmueble, para reestructurarlo y convertirlo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Esto se inaugura en el 2008, me parece. Y había un área que todavía no se había restaurado del Centro de las Artes, que era precisamente el área donde tenían a las mujeres y, bueno, también tuvieron a los procesados encarcelados, ¿verdad? Y lo curioso es que cuando Pablo, el hijo de Leonora, viene y le presenta al Centro de las Artes, le gusta mucho el inmueble, le gusta mucho la remodelación que le han hecho, cómo pasa de ser un espacio carcelario a ser un espacio de las artes. Y entonces se propone la habilitación de este espacio que se quedó en abandono total, que es donde estaban las mujeres y los procesados. Y esto es lo que, este espacio es el que se dedica exclusivamente al Museo de Leonora Carrington. Entonces, bueno, yo creo que tuvo mucho que ver como, no sé, me parece casi poético que una cárcel donde estuvieron las mujeres termine siendo el hogar de Leonora, ¿no? Donde ella, o sea, sabemos que es una mujer que vivió por muchísima represión, entonces finalmente venir a México fue libertad para ella, y pues a mí me parece muy linda esa analogía, ¿no? Que termina siendo una cárcel de mujeres el espacio donde Leonora viene a liberarse, viene a liberar su obra, y pues es donde más tenemos obra escultórica de Leonora, en este museo y en el Museo de Giritla. ¿Cómo es que pasa o cómo es que se da este proceso de adaptación de un espacio penitenciario a las obras que tenemos dentro de, o que encontramos dentro del Museo Leonora Carrington? Porque sabemos que no son obras pequeñitas que están dentro de una mesita, ya lo mencionas que son obras escultóricas de metal. Entonces, ¿cómo es que se adapta una penitenciaría a un museo con este tipo de obras? Sí, pues fíjate que justo eso, se tuvo que adaptar el museo a la obra, pero también respetando las características de este inmueble, ¿no? Por lo que es, por su antigüedad, por su valor. Entonces, se hizo un proyecto, pues, multidisciplinario, trabajaron muchísimas personas para habilitar este lugar, y creo que se logró un respeto para que se mantuviera la esencia de la cárcel y la modernidad de Leonora. Y te platico, las aulas son celdas, ¿no? Algunos espacios sí se tuvieron que tumbar algunos muros para que la celda o el área expositiva fuera más amplia, pero son celdas, o sea, aquí es donde estuvieron los presos, tenemos las puertas originales metálicas, tienen los barrotitos, donde estaban las celdas, tenemos, en el caso de las esculturas que tú dices, las grandes, tuvieron que ser transportadas algunas, bueno, transportadas con camiones de carga, obviamente, pero el acceso al museo tuvo que ser por grúa. Quienes conocen el museo y quienes no les explico, el patio principal, la entrada, no es la entrada, es el centro del museo, tiene una disposición como en cruz, ¿no? Y entonces tiene salas norte, sur, este y oeste. Al centro es como una especie de espejo de agua oval,
haciendo alusión obviamente a los elementos iconográficos ovales de Leonora. Y se metió una escultura que estaba precisamente hecha para este espacio, que se llama la Barca de las Grullas, y mide más de 4 metros de largo. Entonces, bueno, piezas como esa, que sí estuvo muy complicado, se tuvo que transportar, tuvo que entrar por grúa al museo, o sea, como la cigüeña literalmente dejando un bebé, así llegó la Barca de las Grullas. Y además de eso se terminaron los toques finales aquí, es decir, el artista soldador tuvo que venir aquí con todo su equipo para terminar de dar los acabados finales a las piezas. Las esculturas metálicas sabemos que tienen una pátina, que es lo que le da el acabado estético, una pátina química. Entonces, bueno, todo eso se terminó de hacer aquí, en el museo ya a contrarreloj antes de que se inaugurara. Así que sí fue un proyecto de dimensiones muy grandes, porque se tuvo que planificar muy bien cómo iban a ingresar estas esculturas, y no solo eso, sino qué espacios se les iba a dar para exaltar su valor, su belleza. Entonces, se logró destinándole un patio a cada una de las esculturas, pero de las más emblemáticas, las más representativas de Leonora, cada una cuenta con su propio patio. Entonces, se han vuelto espacios multiusos, porque si bien viene el visitante y como parte de su visita ve los patios, toma fotografías, etcétera, a veces lo usamos para hacer eventos, a veces se pueden hacer charlas con artistas, eventos de difusión cultural, etcétera. Entonces, creo que ocupan un muy buen espacio por la belleza del lugar arquitectónicamente, pero estas esculturas como que, en mi opinión, vinieron a hacer la cereza del pastel. Está bien genial el cómo, pues sin pensarlo, ¿no? Podemos adoptar cosas de épocas antiguas a este arte contemporáneo tan esplendoroso. Entonces, yo quería preguntarte, ¿los materiales como que más abunden en el museo son metales, entonces, o qué otro tipo de materiales manejan? Sí, tenemos principalmente obra escultórica en bronce, tenemos escultura de gran formato, de mediano, de pequeño formato, tenemos joyería también. Leonora es una colaboración con La Plata Tamex, es una marca de joyería mexicana. Tenemos esas piezas también, y tenemos tenemos algo de obra gráfica de Leonora. Son mayormente bocetos, dibujos o escritos que ella tenía, que si bien pues sabemos que un boceto no es lo mismo que ya una pintura final, pero el contar con esos bocetos nos ayuda muchísimo de alguna manera, entender estos signos que usaba Leonora, entender las alusiones que ella hacía a las alegorías, porque voy a ponerte un ejemplo. Tenemos un boceto de una figura, un ave, ¿no? Y entonces Leonora iba haciendo sus ideas, hacía anotaciones de qué color quería que fuera cada cosa, y luego más adelante vemos esa ave que conforma parte de una de sus pinturas, por decirte, El mundo mágico de los mayas, ¿no? Que es un mural muy grande que tiene muchísimos elementos. Algunos de esos elementos individualmente ella los bocetaba primero, entonces es muy interesante ver primero cómo viene la concepción de Leonora desde hacer un boceto personaje por personaje hasta ya plasmar una composición en un mural de este tamaño, y algunas figuras no solo se quedaban en sus pinturas, sino que también las llevaba a escultura. Así que tenemos algunos elementos que podemos ver en sus dibujos, en litografías, también tenemos litografías de ella, y después los vemos presentes en tercera dimensión, ya de manera escultórica. Eso es lo padre de tener estos bocetos que nos ayudan a entender cómo Leonora concebía estos personajes desde lápiz y papel, y después los acababa llevando hasta hacer esculturas de 3 o 4 metros. Es que no solamente te quedas con la obra final, ¿no? Sino con la concepción y pues de una manera u otra el cómo ella plasmaba sus ideas en papel y cómo las llevaba a cabo y cómo era todo ese proceso creativo, no se queda nada más en el final, sino está muy interesante, la verdad. Me encantaría mucho visitar el museo. Y entonces, ¿toda la obra que tienen de ella es donada o han ido encontrando otra obra de otra manera? Pues está el Consejo Leonora Carrington, que está conformado, entre otras personas, por el hijo de Leonora, Pablo Guáez Carrington. Leonora tiene 2 hijos, Pablo y Gabriel, pero la fundación que nos acompete, la que nos cobija, por así decirlo, es donde está su hijo Pablo. Y entonces todo lo que tenemos prácticamente sí nos lo dona él.
lo tenemos, bueno, como un préstamo a comodato, ¿verdad? Pero Pablo fue muy generoso porque no solo nos trajo muchísimas cosas de su madre, sino él también, él es artista también, él exploró pintura, dibujo, y entonces está muy interesante, no comparar, no es la palabra que quiero usar, pero sí ver las obras de madre y de hijo, y entonces ver cómo la influencia de Leonora está muy fuerte en Pablo y también en Gabriel, su otro hijo, también tiene ahí algunas cosas que evocan muchísimo a Leonora y entonces, pues es muy padre ver esta parte de Leonora, pero además también tenemos la sala de Pablo Weiss, también tenemos la obra de él y bueno, sí, casi todo lo que tenemos aquí y de hecho me atrevo a decir que todo lo que tenemos aquí fue gracias a la donación de Pablo. Siguiendo con esta línea, ¿nos podrías decir un poquito acerca de las dificultades que presenta el tener este tipo de colecciones o de estas obras en particular de Leonora? Sí, claro. Pues bueno, creo que nuestro problema más fuerte en este museo han sido la escultura monumental, por varios factores. Voy a aterrizarlo sobre el caso de la Inventora del Atole. La Inventora del Atole es una escultura de 3,28, casi 3,30 metros de altura, y también es uno de los elementos que Leonora usa muchísimo, esta figura femenina con casi unos cuernos, con una forma de luna, con ojos alargados, manos, todos los elementos de Leonora. Entonces esta obra es muy representativa de ella, y tanto así que cuando se inauguró el museo, esta escultura se exhibía al exterior del Centro de las Artes. El Centro de las Artes se encuentra en la calzada de Guadalupe, en el centro histórico de San Luis Potosí, y tiene una pequeña explanadita, no da directamente a la calle, tiene una pequeña explanada. Entonces, en esa explanada es donde estaba esta escultura, y la verdad es que a la gente aquí en San Luis Potosí les encantaba y a los turistas también, porque muchísimas fotos con la escultura y se vuelve algo casi emblemático, porque cuando uno iba pasando por esta avenida, perdón, que es muy transitada, pues se alcanza a ver desde fuera, ¿no? Y pues sí, estaba muy padre al principio y la gente, como les digo, les llamaba mucho la atención, se tomaban fotos, les despertaba el interés como por saber por qué está esta escultura aquí afuera, de quién es, me voy a meter al museo, ¿no? A investigar más. Sin embargo, después empezamos a ver varios casos en donde la gente ya no estaba respetando la historia. Entonces se subían a la misma escultura para tomarse fotos o todos los días, lamentablemente, amanecía con esta inventora del atole. Se las voy a describir para que tengan una noción. Es una figura femenina, sentada, tiene una túnica blanca que le llega hasta los pies y en las manos está sosteniendo un caso, que es el del atole. Entonces, en este casito del atole, todas las mañanas amanecía basura de comida, muchísimos desperdicios, pero eso no era lo peor, sino que todas las mañanas esta escultura amanecía con micciones. En el mismo lugar, en la base de la escultura tenía micción. Entonces, bueno, no sabíamos si era, no sé, algún animal o si era algún ataque antropomórfico, pero decidimos que no se estaba respetando esta escultura, que pues no era viable tener vigilancia a las 24 horas ahí. Y entonces decidimos darle el valor que merece y darle un lugar donde pueda ser respetado. Y pues desafortunadamente hay muchas cosas que se manejan así, ¿no? Que están como parte pues de la calle, de la urbe, y entonces eso nos hace pensar que es más fácil acercarse, no tocarla, pero pues sigue siendo un objeto valioso, si seguimos con esta labor de conservarlo, ¿no? Para que muchísimas generaciones la puedan disfrutar, no solo las actuales. Entonces, bueno, se vio la necesidad de no solo pues intervenir esta pieza porque ya tantas micciones le estaban causando oxidación. Decidimos reubicarla y entonces, bueno, se hizo una propuesta que se trabajó con un comité, se buscaron varias opciones y entonces decidimos que la mejor opción iba a ser meter esta escultura. Así es que bueno, ahora la inventora del atole se puede ver adentro del Centro de las Artes y pues es un escenario en donde hay lado bueno en un lado no tan favorable. El lado no tan favorable, perdón, que yo le veo, es que ahora mucha gente ya no tiene el acceso que tenía antes a esa escultura. Tiene que entrar al museo, tiene que pagar una entrada para irla a ver, pero pues es una consecuencia de la falta de educación, ¿no? Tenemos que, y por eso los felicito por esta labor, porque hace falta la difusión, hace falta concientización. Mucha gente no es que no lo respete, es que no lo respeta, pero porque lo desconoce. Entonces, bueno, si nosotros, sí nos llegaron a reclamar, oigan, ¿por qué metieron la escultura? Pero esta era de la calle, y es que ahí nos tomábamos fotos.
Y pues tenemos que explicarles que sí, pero precisamente para que uno pueda seguirla observando, pueda seguirse tomando fotos, hay que preservarla. Y pues desafortunadamente no se preserva como debe ser estando a la calle, al alcance de todos. Oh, está súper bien, creo, porque así como das a entender el valor que tiene la escultura hacia la sociedad y pues que a pesar de que es parte de su contexto o que formó parte de su contexto, pues sigue ahí, ¿no? Estaba pensando mucho en lo que decías al principio de la plática, que es muy, pues si te lo pones a pensar así, es muy raro, o bueno, no tan raro, pero sí es algo inusual que Leonora tenga un museo en San Luis. Entonces, ¿cómo crees que ha sido la adaptación de la gente, los potosinos, hacia este museo? ¿Lo han aceptado? ¿Llamó su atención al arte surrealista? ¿Ha sido buena la aceptación? ¿O al principio tampoco entendían el por qué estaba ahí? ¿O cómo? Sí, pues fíjate que hoy por hoy a la gente, te puedo decir que este museo le encanta, o sea, hemos tenido muchísimos visitantes. Claro que desde que empezamos con la pandemia las cosas han cambiado, ¿verdad? Pero poco a poco vamos recuperándonos y sí, este museo cuando llegó a San Luis Potosí despertó muchísimo interés, porque para empezar, pues Leonora era nueva, no sabíamos quién era, bueno, hablo como ciudadano potosino. No conocían quién era Leonora, sí se conoció el Centro de las Artes porque ha tenido una gran labor de divulgación en las actividades artísticas que hacen, pero bueno, Leonora era nueva y gracias al buen recibimiento, perdón, que tuvo el Centro de las Artes entre la gente. Es decir, aquí en San Luis Potosí uno quiere estudiar artes y te recomiendan irte al Centro de las Artes. La verdad es que tienen muy buenos maestros, tienen muy buenos planes de estudios. Así es que eso ayudó a sentar un precedente para que se aceptara también esta nueva propuesta de hacer un museo Leonora Carrington. Entonces la gente ya estaba familiarizada con el Centro de las Artes y las actividades que hacen, y cuando escucharon que se iba a abrir una nueva área, pues bueno, claro que ese fue el primer interés. Si ya conozco el Centro de las Artes y me gusta, pues lo que venga de ahí me va a gustar. Y ya que se da a conocer Leonora, cuál es su trabajo, cuál es su presencia en San Luis, en México, me atrevo a decir que la gente le empieza a recibir como suya, o sea, como que Leonora ya la queremos nuestra, ya, la gente en San Luis ya sabe quién es Leonora y por qué es conocida Leonora. Hay algo que me llama mucho la atención de lo que nos has estado contando, y creo que a mucha gente que nos puede estar escuchando también puede interesarle esto que te voy a preguntar. Acá en Zacatecas tenemos los museos, por ejemplo, de Francisco Goitia, Rafael Coronel, Telgueres, por mencionar algunos, pero estos museos exponen obra no solamente del artista, sino tienen gran diversidad de obra, ¿no? De otros artistas o de otro tipo de obra. En particular, ¿qué diferencia o qué crees tú que diferencia el trabajar con un museo sobre la obra de un personaje en particular, como lo es Leonora Carrington, a un museo que tiene obra diversa, ¿no? Que tiene múltiple obra? Sí, pues mira, es muy buena pregunta. Fíjate que no me había puesto yo a valorarlo personalmente, pero es una gran oportunidad para sumergirse de lleno en el mundo de Leonora. O sea, todo el tiempo nos estamos actualizando, estamos aprendiendo cosas nuevas de ella, estamos conociendo a gente que a lo mejor tuvo contacto con ella o tuvo una gran influencia de ella. Entonces, la labor de difundir a Leonora no solo queda en difundir su obra, sino también su vida. Digo, personalmente Leonora me parece una artista muy completa. No mucha gente conoce todas las ramas artísticas en las que se desarrolló. Está la literatura, por ejemplo, no mucha gente lo conoce. Entonces, parte de las ventajas de trabajar en un museo que sea dedicado a un artista es eso, que te puedes empapar del artista, puedes incluso pues aportar conocimiento nuevo, ¿no? A lo que vamos descubriendo del surrealismo. Y la verdad es que el museo, pues yo debo reconocer que el área de difusión, quienes se encargan de organizar las actividades, están aplicadísimos porque hemos tenido una serie de encuentros, de conversatorios con artistas locales e internacionales, además. Entonces, creo que todo esto nos ayuda a cumplir con parte de la misión de este museo, que no es nada más difundir a Leonora, sino difundir
la corriente surrealista? Bueno, pues yo creo que es una pregunta, bueno, la pregunta que te voy a hacer es algo totalmente inevitable, es algo que todo mundo sufrimos y a todo mundo nos pegó, y supongo que el museo no fue la excepción. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo fue la cuarentena sobre pues esta pandemia afectó al museo? ¿Cómo fue su adaptación? Si siguen abriendo sus puertas, pues, principalmente cómo se adaptaron a este problema y cómo salieron adelante. Sí, es un tema que hay que tocar porque sí fue un reto, la verdad, para nosotros el año pasado. Siendo un museo, como les digo, muy reciente, abrimos en el 2018, todo ese año hubo muy buena aceptación de la gente. 2019 también fue un muy, muy buen año donde ya estaba un poco más consolidado el museo, entonces ya habían actividades, encuentros surrealistas que se hace anualmente, pero bueno, se viene la cuarentena, se viene la pandemia y entonces tenemos que cancelar todas las actividades que ya se habían estado haciendo rutinariamente. Por decir, todos los meses tenemos una noche del museo en donde se trata un tema, se exhibe una pieza del mes o una nueva colección artística, etcétera. Está el encuentro surrealista que se hace anualmente, donde se invita, perdón, a investigadores, artistas, gente del ámbito a aportar algo al movimiento, no al movimiento, sino al estudio del surrealismo, y varias actividades que ya se estaban llevando de manera cotidiana, ¿no? Mensualmente, semanalmente, etcétera. Y sobre todo presencialmente. Habíamos tenido muy buena respuesta con la gente de manera presencial en estos eventos. Entonces, bueno, viene la cuarentena y tenemos que cancelar muchísimos planes. Tenemos que dedicar ahora todo la parte de organización a hacerlo virtual. Entonces, las noches del museo, por ejemplo, se adecuaron para que pudieran ser transmitidas de manera virtual y tuvieron muy buena aceptación porque entonces pudimos hacer otro tipo de actividades que no necesariamente tenían que enfocarse al espacio físico del museo. Es decir, nos íbamos a hacer cápsulas a Gilitla, nos íbamos a grabar a otros museos aquí en San Luis Potosí, y eso fue una ventaja que al principio decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este montón de organización que ya tenemos planeada para este año, actividades, bla, bla, bla? Tenemos que cancelar y bueno, a ver cómo le hacemos. Pero ya finalmente viéndolo, pues yo quiero decir del otro lado, no sé si ya estamos del otro lado, espero que sí, pero nos ayudó a eso, a ampliar nuestros horizontes, a buscar otras áreas, otras oportunidades, y sobre todo en el encuentro surrealista. Tuvimos la facilidad de invitar a personas muy importantes, ubicadas pues, internacionalmente, que de otra manera no hubiera sido posible traer aquí al museo, ¿no? Y que nos aportaran cosas tan valiosas como su experiencia, sus conocimientos, gente de Europa, gente de otros países. Y pues bueno, fueron ese tipo de cambios que estuvimos obligados a hacer, pero que a final de cuentas nos ayudó a tener un muchísimo mayor alcance del que habíamos tenido en cualquier actividad presencial. La verdad es que yo tengo que reconocer que las redes del museo se mantienen muy activas y pues de alguna manera el que todos estuviéramos en encierro buscando actividades virtuales, buscando llevar cursos o cosas para no quedarnos nada más en el encierro, nos ayudó para tener muchísimo mejor recibimiento en esa parte. Pero bueno, en la parte que se refiere a la conservación de las piezas, pues la labor nunca cesó. Es decir, el control de las condiciones ambientales, el registro, mantenimiento preventivo, etcétera, eso nunca se dejó de hacer. Entonces lo que hicimos fue pues trabajar en un rol o en un plan donde venían muy bien definidas las actividades que se pudieran llevar a cabo, de que no hubiera varias personas teniendo contacto o que se hicieran guardias, pero sí en ningún momento se descuidó este punto, porque además, al ser un inmueble muy antiguo, pues se imaginan que los muros son de cantera, la herrería, etcétera. Este tipo de edificios, cuando no tienen una circulación, cuando están cerrados, pues obviamente hay muchísima humedad. Entonces, bueno, esto nos empezó a tener, a traer problemas con insectos, con exceso de humedad, que no es deseable, sobre todo cuando tenemos bocetos de Leonora y cosas así como tan antiguas, tan delicadas. Pero bueno, afortunadamente, pues no se cesaron las labores, el plan de conservación se siguió al pie de la letra y bueno, de hecho, el lado bueno, si queremos buscar una ventaja a todo esto, es que tenemos las salas para nosotros, entonces se podía trabajar muy a gusto, se podían hacer limpiezas, sin necesidad de interrumpir a los visitantes. Así que, pues bueno, en esa parte nada cambió con la conservación de nuestra colección. Es muy interesante ver cómo
a pesar de las dificultades que nos ofreció la pandemia, también nos acercó a muchas ventajas, ¿no? Como lo mencionas, hablar con personas que en otro momento ni siquiera se hubiera podido, ¿no? O ni siquiera se hubiera pensado, más allá de si poderse o no acercarnos a todo este mundo. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, no sé si vaya a sonar como muy tonta o vaya a ser, así, ¿a poco vas a preguntarme eso? Pero ¿hay algún tipo de estrategia que se realice para conservar una obra con contenido surrealista? A diferencia, por ejemplo, de un caballete colonial o virreinal, ¿no? O a diferencia, por ejemplo, de una escultura policromada. Hay como que una brecha de diferencias muy amplia en cuanto a la forma de cómo conservarlas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, pues sabemos que en una escultura policromada hay que conservar, pues si es de adoración, ¿no? O si es como andante, pues hay que conservar ciertos valores y cierta esencia dentro de la misma obra, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué implica conservar una obra con un contenido surrealista? Pues fíjate que no varía mucho, no varía mucho, porque al final de cuentas, pues estamos hablando de obra gráfica, litográfica, tenemos algo de fotografía, tenemos artículos personales de Leonora, tenemos una celda que me encanta que está adecuada como a modo de su taller. Entonces tenemos su maletín, su caballete, tenemos su nota, su libretita de notas y pues o sea, a final de cuentas no dista mucho la técnica artística que ella usa de técnicas que tú me mencionas, de técnicas anteriores. Realmente los cuidados que tenemos, los principios, lo que nos enseñan como profesionistas, pues no cambia, solamente uno tiene que ir viendo cómo va a aplicar este criterio a esta obra. Por decir, las piezas de Leonora, pues bueno, no tienen mucho tiempo, no tienen la mayoría de ellas no tienen más de 10 años, entonces pues son obras muy actuales que realmente no presentan problemáticas como por decir un metal arqueológico, ¿no? Que pues para empezar no lo puedes ni tocar ni sacar de la vitrina por su propia integridad. Aquí tenemos esa ventaja de poder exhibir las obras, por ejemplo, a la intemperie, al aire libre, que estén más cerca del público, ¿no? Sin embargo, lo que tú me dices me lleva a una pregunta que yo me he estado planteando en estos días. Surge porque aquí en el museo tuvimos una convocatoria, Forum Leonora, en donde invitábamos a todo tipo de artistas, locales, extranjeros, sin límite de edad, etcétera, a que exhibieran sus obras aquí. Tenemos una exposición colectiva que justamente se inauguró hoy. Entonces, varios artistas potosinos, tenemos algunos extranjeros, están aquí exhibiendo su obra y además lo padre es que esta obra está a la venta, ¿no? Bueno, es una gran oportunidad para ellos y para el museo también. Sin embargo, al ir recibiendo esta obra, ir pensando como en la propuesta museográfica que se iba a hacer, sabemos que las técnicas contemporáneas pues son muy distintas, ¿no? Hay muchos artistas que optan por técnicas mixtas o usan materiales que pues no son los convencionales, y lo entrecomillo, porque eso es lo que nos enseñan como en la vieja escuela, ¿no? Y entonces, platicando con estos artistas, me entero que por ejemplo, hay un artista que usa una técnica mixta donde mezcla estuco con arena, con pigmentos. Y entonces todo esto me lleva a pensar en qué tipo de problemáticas se les van a presentar a los restauradores del futuro, en donde, bueno, sí, ¿verdad? Para conservar óleos es esta la fórmula, para conservar pintura de caballete, pues estos son los principios que nos enseñan. Pero me pregunto, ¿qué tipo de problemáticas se van a enfrentar ellos cuando tengan que restaurar cosas así de técnicas mixtas o instalaciones o materiales pues, que son relativamente nuevos para nosotros? Y sí, creo que es interesante estar actualizándonos en las técnicas artísticas que tienen los artistas, valga la redundancia, pero también para saberlo aplicar desde un punto de vista de la conservación. O sea, ¿con qué iremos a reintegrar este tipo de pinturas que usan una mezcla de arena y pigmentos? Pues no sé, es interesante irlo pensando. Yo quería decirte que se me hace muy novedosa la estrategia que utilizaron para continuar como la difusión de la cultura del museo a pues pues todo el estado, porque se volvieron internacionales y justamente me quedé con esto que hablabas de que es más fácil darle un estado de conservación a una obra porque pues ya no está como con esta conglomeración de gente y no tiene tantas visitas, pero supongo que ha habido retos.
Entonces, ¿nos podrías como platicar algún reto que es cuanto a la conservación que has tenido pues en las obras o en lo que llevas trabajando en el museo? Mira, se me viene a la mente el caso de una escultura que tenemos ubicada en el centro de uno de los patios que se llama Un Abrazo. Está también entre los 3,5 metros de altura. Y esta escultura tiene una pátina que le da un acabado verde botella, ¿no? Entonces es también de las que a mucha gente le gusta tomar fotos. Y lo que pasó es que tenemos de pandemia que casi un año, si no es que más de un año, y entonces mucha gente no ha venido en ese tiempo. Y ahora que tuvimos esta inauguración de la nueva exposición, pues empieza a volver a venir la gente a despertar el interés y nos preguntaron, ¿pintaron esa escultura? ¿Pintaron el abrazo? No, no lo pintamos. Se cambió de color, porque yo me acuerdo que tengo una foto donde salía color verde botella, ahorita ya está un verde más claro, más pálido. Ah, bueno, pues lo que pasa es que ese tipo de acabados pues se van desgastando con el sol, ¿no? Es inevitable. Pero entonces como que la gente, o sea, entra en un conflicto de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no van y la pintan? O sea, si su color era verde, ¿por qué no van y la pintan? Entonces, este es un reto, ¿no? Tratar de explicarle a la gente que, pues bueno, es una serie de decisiones que se tienen que sustentar, que se tienen que justificar y no nada más es pintar para tener un color original. Bueno, estos acabados, aunque sea metal, yo reitero, también se descompone y también se va deteriorando. Entonces, eso, por ejemplo, fue un reto que la gente dijo, pero me movieron una escultura del lugar y luego esta ya me la cambiaron de color, pero pues no es que la cambiáramos, es que pasó mucho tiempo. Y otro reto que tuvimos y también te quiero platicar es que, bueno, este museo es de Leonora, ¿verdad? Es dedicado a ella, pero no es la única artista que exhibimos, siempre tenemos una o dos, dependiendo de qué se organizó, pero tenemos exhibiciones temporales. Tenemos un programa de residencias donde vienen artistas fuera de San Luis Potosí, hacen aquí una estancia, producen algo de obra que después vienen a exhibir aquí al Museo Leonora, y también tenemos un plan similar para artistas locales. Entonces vamos cambiando exposiciones temporales y sí, eso ha servido también para dar a conocer a artistas locales o artistas que apenas van empezando su carrera. Entonces, otro reto que tuvimos con la cuarentena que tiene que ver con esto es que hubo una exposición que nos ilusionaba muchísimo desde que la planeamos. Este es un artista francés, Henri Claude Bartoli, que está viviendo en San Luis Potosí, en México ya desde hace un tiempo, pero que tiene una obra que está llena de un simbolismo que después platicando con el artista, sí evoca a este tipo como de arte tribal, ¿no? Estas expresiones tribales. Bueno, a lo que voy es que esta exposición nos emocionaba muchísimo, ya la queríamos inaugurar, estaban 2 salas completas, estaba bastante extensa. Además tenía una colección que eran puras máscaras y cada máscara era un personaje surrealista. Entonces estaba padrísimo porque teníamos muros llenos de máscaras con personajes surrealistas y ya nos moríamos por darlo a conocer, pero bueno, se nos cruzó la cuarentena, nunca pudimos hacer la inauguración formal, tampoco pudimos recibir mucha gente, en verdad, solo con las restricciones de horarios muy limitados, grupos muy limitados. Entonces eso fue una lástima, la verdad, que de alguna manera no hubiera llegado a tener el alcance que hubiera podido, y pues bueno, sí fue una desilusión personal. En cuanto a lo que nos mencionas, ¿se han implementado algún otro tipo de tecnologías como la digitalización de salas o piezas en particular para lograr un mayor alcance dentro de la sociedad? Sí, claro, pues tuvimos que, de alguna manera, ingeniárnoslas para hacer recorridos virtuales, para tener, publicaciones enfocadas a tal pieza, porque tiene tal peculiaridad, pero sobre todo los recorridos virtuales. Se publicaron y todavía están ahí en la página del Museo Leonora Carrington. Tenemos una sección que se llama Surrealismo desde casa. Entonces, bueno, ahí vienen todas estas actividades que les había platicado, charlas, etcétera, pero también venían talleres dirigidos a niños, dirigidos a adultos, técnicas surrealistas, recorridos, no solamente de la colección aquí en el museo que ya varios conocen, sino también dentro del Centro de las Artes, que pues somos como hermanos, no somos la misma entidad, pero sí trabajamos muy de la mano. También hicimos un recorrido en un museo amigo de aquí de San Luis Potosí, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces sí se buscó la manera de tratar de llevar la colección a tu casa, ¿no? Para que la pudieras ver
a lo mejor con un en vivo de Instagram o con fotografías a detalle, con recorridos en Facebook. El museo está en todas las redes, así es que los invito a que lo busquen y que busquen estas secciones de surrealismo desde casa. Ahí se quedan para toda la vida, para que las consulten cuando quieran, porque la verdad hay cosas muy interesantes que a veces no tenemos la iniciativa de ir a pararnos al museo, ¿verdad? A conocer las cosas. Entonces, por ejemplo, para ustedes que no pueden venir ahora a San Luis Potosí, espero que puedan venir muy pronto, me encantaría recibirlos, pero que conozcan el museo, pues por lo menos así, de manera virtual. Muchísimas gracias. Ahorita que mencionaba sobre esta relación tan bonita que tienen con otros museos del estado, se presta esta relación para que haya préstamos entre museos de sobre obras y también el Museo de Leonora pues presta a otros estados o tiene secciones invitadas o algo así. Sí, sí está a la disposición de hacer ese tipo de arreglos y claro, estoy pensando en el ejemplo más cercano que tengo y es que el Consejo de Centro Histórico de San Luis Potosí tuvo la iniciativa el año pasado de habilitar un pabellón escultórico en una de las avenidas principales, Venustiano Carranza. Hay un pequeño jardincito que es el Jardín de Tequis, donde, pues, bueno, mucha gente pasa ahí, ¿no? Pasa las tardes, etcétera. Entonces se decidió habilitar un pabellón escultórico ahí, compuesto de varios artistas, y entre ellos está Leonora. Entonces nos pidieron una escultura de Leonora, de las grandes. Esta se llama Música para Sordos, y, y tienen que verla, está muy curiosa porque es precisamente un arpista tocando un arpa sin cuerdas, música para sordos, las cosas que le gustan a Leonora. En fin, esta escultura nos la pidieron para habilitar, para que fuera parte de este pabellón escultórico, y entonces, pues claro, o sea, a lo mejor en un principio nos vimos un poco preocupados de decir, ¿cómo? Si la escultura que tenía, que es el museo, amanecía todos los días con micciones, rayada, maltratada, sucia, imagínate qué va a pasar si ponemos una escultura pues en un jardín, pues, o sea, como buenos mexicanos sabemos que estos jardincitos tienen palomas, otro tipo de insectos, los puestitos, ambulantaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo en conjunto con el Consejo del Centro Histórico que pues se aseguró de adecuar ese espacio y elegir un espacio para que pues esta obra pudiera ser respetada de la mejor manera posible. Y entonces sí, este tipo de intercambios la verdad es que están padrísimos porque tú puedes ver a Leonora por la ciudad, ¿no? O a lo mejor en otro museo. Una parte de las esculturas de gran formato que tenemos hoy en el museo, antes de que siquiera se iniciara la construcción de este museo, fueron parte de una exhibición temporal en el Museo Federico Silva, aquí en San Luis Potosí. Y así fue como mucha gente, incluyéndome, conocimos a Leonora en San Luis. Y bueno, años después, esa misma colección ahora es parte de nuestro museo permanentemente. Ha pasado, bueno, en estos pequeños préstamos o algo así, ¿ha pasado algún incidente que tú digas, no manches, no debimos de haberlo hecho, no debimos no sé, ¿O de dejarlo ahí? alguna recomendación que nos des a nosotros como estudiantes cuando lleguemos a prestar alguna obra? Sí, es que una las quiere como si fueran suyas y las quieres cuidar como si fueran tuyas, pero no, pues no son nuestras, son para que la gente las conozca y para que Leonora llegue a muchos lugares. Pues de hecho, esta noción que tenía Leonora de hacer su arte urbano empezó en Ciudad de México, cuando ella empezaba ahí a exhibir sus esculturas más grandes, y creo que de ahí como que viene la idea de que Leonora no es exclusiva de un museo, ni es exclusiva de una celda de cuatro paredes. A ella le gustaba darse a conocer, le gustaba hacer estas cosas monumentales para que decoraran la calle. Pero a nosotros no nos ha tocado ningún caso así, salvo el que les platiqué de la inventora del atole, que pues realmente fue atendido a tiempo, no pasó a mayores. Pero sí les puedo platicar de la misma escultura, la inventora del atole, si no me equivoco. Bueno, es una serie donde se hacen varias inventoras del atole. No es la única la que tenemos, está seriada. Pero había una igualita en el estado de Guanajuato. Creo que era Guanajuato, si no me equivoco. La tenían también en alguna plaza pública y
un día amaneció grafiteado de verde toda ella. Y lo mismo ha pasado en otros lugares, también en Ciudad de México, que hay más obra de ella. Pasó con una escultura que no me acuerdo ahorita cuál fue, pero hubieron unos vientos muy fuertes en Ciudad de México, se les voló un toldo, el toldo se atoró con la escultura de Leonora y la tiró y se rompió. Entonces, sí, eso pasa con este tipo de obras, es más propensa a que tenga este tipo de daños, ¿no? Afortunadamente no nos ha pasado, pero creo que sí tiene que ver con que pues hemos tratado de ser más cuidadosos, pues de cuidar nuestro patrimonio, y en el caso del centro histórico, pues claro, no les podemos negar esa escultura, ¿no? Pero sí podemos sentarnos a hablar con ellos y decirles, mira, como conservadora, esto es lo que nos interesa cuidar, por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú para resolver el problema de los pájaros? No, pues que vamos a tapar con una red para que no incidan directamente sobre ella. Ah, bueno, pues ¿qué vas a hacer con los transeúntes, ¿no? Con la gente que esté por ahí. No, pues va a haber un circuito de vigilancia, 24 horas, incluso va a haber personas ahí haciendo guardias. Entonces, son concesiones así que se tienen que hacer cuando se quiere tratar de llegar a estos acuerdos. O sea, la respuesta no puede ser no, porque me la van a dañar. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacer que la gente la disfrute, pero también que la respete. Ahorita me surgió la duda sobre lo que estamos hablando. Actualmente, pues no tienes obra que tenga que ser restaurada, porque pues sabemos que tú estás en la parte de conservación, pero si llega a surgir algo uy, no, tenemos que restaurarlo sí o sí, porque si no lo perdemos, en ese caso, ¿qué hace el museo? ¿Qué hace el museo ya para intervenir directamente? ¿O ¿Te cuál refieres es a eso? Ah, ok. ajá, cuál es el proceso que hacen? ¿O la mandan a otro museo que tenga un taller o qué es lo que pasa ahí? No, la intervenimos aquí directamente. Pues bueno, realmente no hemos tenido la necesidad de un equipo muy específico o de este, algo que sea inalcanzable para nosotros, porque como te digo, pues estas esculturas no presentan una gran problemática, no tienen un riesgo estructural gravísimo. Se han hecho análisis metalúrgicos, ¿no? Cuando se ha tenido que intervenir estas piezas. Pues sabemos que antes de meter mano tenemos que conocer muy bien de qué está hecho el material, y por mucho que sabemos que estas esculturas son de bronce, ningún bronce es igual. Pues el bronce es una composición de distintos elementos, entonces hay unos bronces que varían, que tienen un mayor porcentaje de zinc, etcétera. Entonces sí, hay que hacer estas pruebas en laboratorios. Nosotros obviamente no tenemos esta maquinaria, lo que sí podemos hacer es tomar una muestra, llevarla al laboratorio, perdón, de metalurgia que tenemos aquí en San Luis Potosí, uno muy bueno, de la Universidad Autónoma. Y entonces ya teniendo estos análisis y que nos ayudan a interpretarlos, ya empieza, perdón, nuestro trabajo como restauración aquí. En el caso de las esculturas monumentales, pues bueno, un traslado es algo muy complicado. Lo que hemos hecho es delimitar el área en la que tenemos que trabajar y pues tener horarios de trabajo que de alguna manera no interrumpan las visitas y también que nos dejen trabajar a nosotros. Entonces sí, hemos tenido la facilidad de trabajar aquí, los retos que hasta ahora se nos han presentado. Claro que los análisis y más allá sí los hemos tenido que hacer por otra parte, pero podemos trabajar aquí nuestras esculturas, lo que fuera a ser necesario. Tenemos grabados, tenemos litografías, tenemos un taller de trabajo aquí en el museo como tal, tenemos nuestros materiales, nuestras herramientas, y pues sí, afortunadamente hemos podido encargarnos de los problemas que han surgido. Bueno, ya nos platicaste muchísimo sobre lo que haces y cómo lo haces, y la verdad a mí me encanta, estoy fascinada con tu trabajo, pero ya personalmente nos podrías platicar cuál es como la obra que más cariño le tengas, o que digas, oh, wow, me vuela la cabeza el solo pensar todo el significado que puede tener que esté en el museo. Qué difícil pregunta, porque me gusta mucho de Leonora, pero hay una escultura que no tenemos aquí, tenemos en el Museo de Gilitla, para que también tengan esa visita pendiente, que es un caballo, pero un caballo majestuoso, o sea, un caballo anatómicamente perfecto, y con un crin así como que casi simula el movimiento al viento. Y a mí me encantó esa escultura en Gilitla. Y creo que es porque siempre que veo un caballo en la obra de Leonora, pienso que es ella, que ella se está representando como un caballo. Digo, además de que le encantaban, y pues que ella de niña rica tenía caballos, creo que tiene mucho que ver que ella se refleja con los caballos, porque por esta ansia de libertad, ¿no? De rebeldía,
Entonces, sí, cada que veo caballos interpretados en la obra de Leonora, existe otra litografía que tenemos aquí que se llama Figuras Fantásticas y también tiene caballos. Me gusta mucho ver los caballos de Leonora, pero en especial esa escultura en el Museo de Gilitla, además de que es muy bonita, siento que es Leonora, siento que se representa a ella misma. Hay algo que a mí me gustaría que me dijeras y que nos dijeras a las personas que puedan estar escuchándonos, porque por ejemplo a mí en lo particular, si me hablas de surrealismo, no es algo que me atraiga, pues, o sea, no es como una de mis corrientes que yo diga, wow, una exposición de surrealismo, voy a ir a verla, ¿no? ¿Qué nos podrías decir a las personas que tal vez erróneamente pensamos que no tienen algo que ofrecer para como invitarnos a ir a un museo de surrealismo, ¿no? Como es el de Leonora Carne. Sí, creo que el surrealismo es algo que hay que, para vivirlo, para acercarte a él o que de alguna manera te llegue, tienes que dejarte ir con todo lo que es el surrealismo. O sea, el surrealismo viene de esto de no ser tan racionales, de dejarte llevar más por tus enigmas oníricos, por lo primero que te viene a la mente, ¿no? Entonces, siento que a veces, y yo me identifico contigo, no con el surrealismo, sino con otras corrientes que a mí no se me hacen tan interesantes, pero que digo, es que tienes que dejarte ir, o sea, al final de cuentas el arte es lo más subjetivo que puede haber y lo que sea que a ti te hable, que a ti te mueva, eso es bueno para ti, no lo tienes que justificar con nadie. Pero también para que llegues a ese punto, a dejarte influir, pues o sea, tienes que de alguna manera ser más perceptivo y quitarte estas ataduras de la cabeza de que esas técnicas modernas o estas cosas sin sentido, no sé qué. Y verlo como lo veían los artistas, ¿no? A lo mejor sigue sin ser tu estilo, a lo mejor no es tu máximo, pero si tratas de verlo desde este punto de que todos querían dejar ver su inconsciente, todos querían dejar ver sus deseos, sus pensamientos más subliminales, el inconsciente, los sueños. Entonces, si tratas de verlo como de esa perspectiva, pues puede que te hablen de otra manera este tipo de creaciones surrealistas. Si, por ejemplo, tenemos el cadáver exquisito, que es esta creación de un texto en donde simplemente va sacando las palabras que te vengan a la mente. Y entonces, al final de cuentas, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque palabras al azar, no es arte. Pero, bueno, el arte hay que percibirlo con todas las puertas de la percepción abiertas, ¿no? Y si tú entiendes que pues la corriente de los surrealistas se enfocaba muchísimo en eso, en que hablara su inconsciente, que hablara su más allá de lo racional, creo que lo puedes ver con otro enfoque. Creo que para terminar, quería pedirte un consejo abierto que tú nos quieras dar a nosotros, por ejemplo, como estudiantes o a la escuela, o cómo es podamos prepararnos para salir al mundo laboral. Híjole, pues tienen que nunca perder de vista por qué se dedican a esto, por qué les mueve conservar el patrimonio, porque pues no todo el mundo tiene esa sensibilidad, ¿no? Y entonces es gracias a personas, digo, no quiero solamente destacar a los conservadores. Tenemos artistas, tenemos curadores, tenemos muchísima gente metida en el mundo del arte, pero sí somos un pilar muy, muy importante, porque al final de cuentas la restauración yo la veo como la ciencia del arte, ¿no? De qué está hecho el arte, qué le pasa al arte, cómo hay que cuidar al arte. Entonces, pues, no olviden que es una labor muy importante que se tiene que hacer, porque al final de cuentas el arte, el patrimonio es lo que cuenta nuestra historia. ¿Qué sería de nosotros sin museos, sin conocer las civilizaciones que de ninguna otra manera pudimos haber tenido tan cerca? Así es que es un trabajo que se tiene que hacer y que a veces lo haces desinteresadamente, porque bueno, sabemos que es un tema aparte las complicaciones con las que un restaurador o conservador se puede ver en el mundo laboral. Y claro, hay muchas injusticias, hay cosas que hace falta ir cambiando, ir concientizando, ir educando a la gente, pero es una labor importantísima y es que no hay que desistir y sobre todo aquí en México en donde, bueno, no se puede decir que seamos nuevos en la restauración, ya no somos nuevos, pero sí seguimos teniendo mucho que aprender y además de eso tenemos una cantidad inmensa de patrimonio por cuidar, por rescatar, además, y pues por dedicarnos a salvaguardar. Entonces, hay que tener siempre
en mente que esa es nuestra labor y que no podemos dejar de ser personas éticas. Hay que seguir tocando puertas, hay que seguir buscando las oportunidades, hay que también exigir nuestros derechos, o sea, lo que nosotros como profesionistas merecemos, hay que dignificar nuestra labor, nuestro trabajo, y eso va a ayudar a que la gente en algún punto también lo valore. Bueno, ahora creo que sí, ya son todas las preguntas e inquietudes que teníamos para ti. Y ya para concluir con este episodio del podcast, queremos hacer una dinámica muy divertida contigo. Entonces, nada más consiste en, pues nosotros te decimos una palabra y tú nos dices lo primerito que se te venga a la mente sobre esa palabra. ¿Está bien? Entonces, todo dentro de tu contexto. La primera es surrealismo. Sueños. Leonora Carrington. Valiente. San Luis Potosí. Surreal. Museo. Casa de la Cultura. Quesadilla con queso o sin queso. Con queso. Obvio. Eso es un taco. Silitla. Paraíso. Ay, qué bonito. ¿No te da como mucho calor cuando piensas en Gilitla? Muchísimo, pero ¿qué creen, chavos? Hay unas cascadas y unos ríos deliciosos, entonces, bueno, cuando vas a turistear el calor es lo de menos. Esa es la excusa para meterte a nadar a aguas cristalinas. Vengan a San Luis, chavos, los invito. No se van a arrepentir. Ay, muchas gracias. Sí, sí, vamos a ir. Sí, sí, ya que se hizo formal la invitación, ya, Sí, nos vas ya. a tener allá. Ahí vamos a estar. Claro, aquí los esperamos, e incluso, bueno, les extiendo la invitación a su escuela, si hay alguna manera, si alguien está interesado en hacer sus prácticas profesionales, su servicio social, contáctense. Digo, a pesar de que estamos en estados distintos, cuando hay interés, las cosas se pueden arreglar. Entonces, los invitamos, aquí es un espacio en donde nos encantaría recibirlos no solo para que conozcan, sino también para que empiecen a hacer sus prácticas, que empiecen a adentrarse ya en el ámbito laboral. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias otra vez, Mariana, por tu asistencia, por el tiempo que nos regalaste. Y por todo el conocimiento que pudiste compartir con nosotros. La verdad, nosotros estamos encantados porque aprendemos mucho y son cosas muy importantes las que nos pudiste compartir. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y en lo particular, el interés que nos muestra sobre el Museo Leonora Carrington y en especial sobre este tema, ¿no? Sí, la forma en que cuentas, la forma en que nos hablaste, la forma en que explicaste las esculturas, en lo particular a mí me invita, ¿no? Me emociona, me interesa ir a conocer el Museo Leonora Carrington. Entonces agradecer eso siempre, en lo particular, siempre me parece como muy emocionante. Hablar con restauradores así, con restauradoras en este caso contigo así, que al momento de escucharlos se ve que aman lo que están haciendo, ¿no? Se ve que les interesa realmente todo aquello por lo que están trabajando. Entonces, agradecerte profundamente de tu tiempo y nada. No, pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que me ha encantado esta invitación, me ha encantado conversar con ustedes y bueno, pues enhorabuena, felicidades por este proyecto. Espero que no sea la primera vez, espero que continúe y bueno, que alcance a muchísimas personas esto porque lo que hacen es una misión importantísima, la de difundir. Gracias, chavos. Esperamos no sea la primera ni la última vez, Mariana, que te tengamos dentro de alguno de los eventos de la institución. Recordar que pues estamos abiertos a trabajar en este caso contigo en el Museo Leonora Carrington y esperar pronto vernos allá en San Luis Potosí, ¿no? O que tú vengas acá a Zacatecas y nos cuentes más sobre tu experiencia laboral. Sí, aquí los espero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Tu participación quedará registrada en la bitácora. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook como Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio Reyes. En Instagram y Twitter como @ESYRZRR. Nos vemos en el próximo episodio de Bitácora.